tal? Buenas noches, Belmer. Buenas noches a todos. Agradezco nuevamente al Club de Abogados por la invitación. Considero que es un tema muy importante el que estamos tratando y el que vamos a tratar hasta el día jueves, referido a un curso de actualización en Derecho de Paternidad y Pruebas de ADN. Usualmente estos cursos no son muy usuales en el ámbito de la práctica, digamos, en la práctica o en las escuelas, en las facultades de Derecho, no es muy común que se enseñen estos casos, pero hay mucha casuística en general. ¿Qué quiere decir esto? Que en la realidad eh, aparecen muchas situaciones en las cuales los derechos de paternidad están en juego, ¿no? El día de ayer un poco conversábamos sobre la impugnación de la paternidad, la negación de la paternidad, hablábamos de la posibilidad de que una persona que ha contraído matrimonio con otra y engendre un hijo en ese matrimonio, existe la presunción de paternidad, aún con la posibilidad de que pueda impugnarse o pueda negarse esa paternidad dentro de los 90 días. Hablamos también de el hecho de que el nacido o un menor que ha nacido fuera de una relación matrimonial, la figura cambia, tiene un tratamiento distinto. Es más complejo o más complicado ejercer la acción de negación de paternidad o impugnación de paternidad cuando existe un matrimonio de por medio y cuando el marido es el que pretende ejercer la acción debido a que se da más protección al menor en un entorno familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos un poco ayer y también analizamos esta casuística referida a la persona que habíamos citado, habíamos conversado en el caso en el cual un hombre, un conocido personaje de la televisión o de los medios, había firmado y había reconocido a un menor en la creencia de que él era el padre. Posteriormente se verificó y el derecho en esta situación aplicable, cómo se impugna esa situación si es que ya pasaron 90 días desde que nació determinado menor, ¿no? Ahora, la posibilidad de impugnar es a través de una figura de nulidad de acto jurídico, ¿no? Nulidad de reconocimiento, ¿no? Y en este caso, lo que establece la doctrina y la jurisprudencia es la posibilidad de impugnar o de solicitar la ineficacia y la nulidad de ese acto jurídico por falta de manifestación de voluntad en la medida de que esa voluntad estuvo viciada y además con la posibilidad de señalar que existe un objeto físicamente imposible porque no hay una afiliación, no hay ninguna relación biológica del padre con el reconocido, ¿no? Entonces, hay también algunas jurisprudencia en la cual se establece que la tendencia de la forma de resolver respecto de los jueces establece que en algunos casos, cuando se impugna la paternidad o cuando se pretende negar, lo que tiene que hacerse en este tipo de situaciones es que eh, el que está impugnando tiene que brindar información respecto de quién es el padre. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿es una obligación? ¿Es correcto, es justo, ¿no? Que esa persona que no es el padre tenga que informar al juzgado o averiguar quién es el verdadero padre, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el escenario del menor, en el cual el menor no se puede ver desprotegido, ¿no? Porque ya ha sido reconocido, si bien él tiene su derecho a la identidad, a saber quién realmente
es el progenitor, tampoco puede quedarse desprotegido. Y imagínense ustedes que le quiten la paternidad o le quiten el reconocimiento, le quita el reconocimiento a aquella persona que se hizo la prueba de ADN y salió negativa la prueba. Entonces se le quita el apellido y encima se le deja sin protección porque tampoco sabe quién es su verdadero padre. Entonces lo ideal en estos casos es que si se va a impugnar la paternidad, se proponga o se establezca o se trate de aportar medios de prueba los cuales puedan afirmar o demostrar quién en realidad es el verdadero progenitor. Y esto es un poco lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema interesante. Vamos a hablar sobre la acción de filiación, ¿no? Y aquí vamos a hablar de algunos puntos importantes, ¿no? Algunos puntos importantes referidos a la acción. A ver, aquí está, ¿no? Aquí está. Vamos a mover esto un poco, ¿no? Ya. Entonces, aquí podemos ver que la acción de filiación permite pedir que el propio hijo puede solicitar que se declare su filiación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo, la persona que considere, o el menor, o en todo caso no necesariamente puede ser menor, sino cualquier interesado, en este caso el hijo, puede pedir que se declare su filiación, ¿no? Esta acción es imprescriptible. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento una persona que tiene indicios razonables, indicios suficientes de quién es su padre, puede solicitar que se realice el examen, puede solicitar que se declare su filiación, ¿no? Esta acción, a diferencia de la impugnación o la negación de paternidad, no prescribe, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se habla del interés superior del menor, ¿no? O del hijo, ¿no? Esta acción es imprescriptible y además se intentará conjuntamente contra el padre o contra sus herederos, ¿no? Y resulta importante también porque se habla aquí de que la acción de filiación pasa también a los herederos del hijo, ¿no? La acción puede, puede pasar a los herederos del hijo. Supongamos que si el hijo muere antes de cumplir 23 años y este hijo no había sido reconocido, ¿no? Este hijo no había sido reconocido y no había interpuesto una demanda contra el presunto padre, esta acción puede pasar a sus herederos, ¿no? El caso típico, ¿no? Un señor no sabe o no ha sido reconocido por su papá, al parecer tiene indicios de quién puede ser su papá y solicita o presenta e interpone una acción de filiación. En esta situación, en este contexto, inclusive antes de interponer su demanda de filiación, la persona muere, ¿no? El señor muere, ¿no? Entonces, ya sea que el proceso se haya iniciado o aún no se haya iniciado, los herederos de esa persona que falleció y que solicitó la acción de filiación pueden sucederlo, ¿no? Pueden actuar en función de su padre con el derecho que le asistía a él, ¿no? Por eso, si ustedes revisan el artículo 334, numeral 1, 374, numeral 1, se establece que si el hijo murió antes de cumplir 23 años y no había interpuesto ninguna demanda de filiación, entonces el hijo de esa persona, de ese señor, puede interponer su demanda, ¿no? Incluso si devino incapaz antes de cumplir 23 años y murió en el mismo estado, también
los hijos o sus herederos pueden interponer la demanda de acción de filiación, ¿no? ¿Qué otra causal o cuál otro supuesto? Si el hijo demandó la acción o presentó o interpuso la acción de filiación contra el presunto padre y en medio del proceso muere, ¿no? ¿Quién es hábil o quién tiene la posibilidad de continuar con el juicio? Sus herederos, ¿no? Entonces se dan cuenta de esta posibilidad de ceder ese derecho a los herederos, ¿no? En el caso de los dos primeros incisos, o sea, en el caso de que el padre muera antes de cumplir los 23 años y no ha interpuesto la demanda, o si devino incapaz antes de cumplir los 23 años y murió en ese estado, en ambos casos los herederos tendrán 2 años para interponer la acción. Pero ¿qué pasa si el hijo dejó iniciado el juicio? La ley no se pronuncia al respecto, entonces se entiende que esa acción no va a prescribir, no hay un límite, ¿no? No hay un límite. Entonces, aquí sí resulta importante tener en consideración el plazo de 2 años si el hijo falleció antes de cumplir 23 años y no había interpuesto la demanda de filiación contra el presunto padre, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí se derivan derechos hereditarios, ¿no? Y puede haber algún interés del hijo, del hijo de solicitar una acción o interponer una acción para reclamar alguna herencia posible, ¿no? Entonces, es posible transmitir la acción de filiación como tal, ¿no? Ahora, eh, aquí hablamos un poco de la ley que modifica el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial, ¿no? Eh, la ley de modificación del proceso de filiación de paternidad extramatrimonial hablaba antes de un plazo distinto, ¿no? Antes sí siempre existía, o antes de la modificación de esta ley, existía la posibilidad de que en un mismo proceso se pueda acumular la demanda o la pretensión de filiación y a su vez se acumule la pretensión de la pensión alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo demando a un presunto padre, ¿no? Lo demando por filiación y a su vez como pretensión accesoria, ¿no? En todo caso, solicito que adicionalmente, una vez que se ha declarado la acción de filiación, se declare fundada la pretensión referida a la pensión alimentaria. Entonces, este proceso, ambos procesos pueden acumularse en uno solo por tema de economía procesal. En esta situación, lo que va a hacer el juzgado es correr traslado al emplazado, ¿no? Va a correr traslado al presunto padre, ¿no? Y le va aquí dar un plazo de 10 días después que ha sido notificado válidamente, va a tener 10 días de plazo para oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial, ¿no? O sea, lo notifica y le dice, tienes un plazo límite de 10 días para oponerte a esta declaratoria de paternidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si esta persona demandada, ¿no? El presunto padre, pasan 10 días y no contesta la demanda? Simplemente no le interesa, eh, no formula ningún tipo de oposición, ni el día 11, ni el día 12, ni el día 13. Entonces, ¿qué sucede en este caso cuando él no contesta, ¿no? La consecuencia es muy fuerte, noten ustedes, que si el demandado o el emplazado no contesta ni se opone en un plazo de 10 días, el juzgado va a declarar la paternidad extramatrimonial de frente, ¿no? ¿Qué opinan de esta figura? ¿No? Porque sabemos que es una figura bastante potente, ¿no? O sea,
te demando, si no contestaste, entonces te declaro que tú eres el padre. ¿Podría haber algún problema aquí? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a ver, aquí vamos a ver vamos a ver, en la parte de preguntas pueden ustedes, ¿no? Si el mayor de la persona solicita, a ver, pueden intervenir, ¿no? ¿Qué sucede o cuál sería la figura en el cual si el emplazado no contesta dentro del plazo de 10 días, el juzgado va a declarar que él es el padre, ¿no? Es una consecuencia bastante fuerte, ¿no? ¿Qué problema podría existir en torno a esta situación? Uno de ellos, por ejemplo, es que el emplazado no haya sido válidamente notificado, que haya un problema o que exista un problema en torno a la notificación y él no se enteró y resulta que como transcurrió el plazo de 10 días, el juzgado va a declarar la paternidad extramatrimonial, ¿no? Entonces, es peligrosa esta figura en la medida de que en la realidad nosotros sabemos que en muchas ocasiones hay problemas de notificación válida. En algunos casos se les notifica a un domicilio donde ya no vivían y se tiene por bien notificado cuando esa persona ya vive en otro sitio. Entonces, los problemas de notificación pueden conllevar a que una persona sea declarado judicialmente como padre cuando no tiene ningún deber, ninguna obligación, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes en ese caso? A ver. Acá dice, es una norma imperativa que restringe el derecho a la defensa. Nos dice Milagros. Interesante perspectiva porque, claro, o sea, uno puede ser también, tenías 10 días para ejercer tu derecho de defensa, pero no lo hiciste, ¿no? Mm, ¿Qué pasa por aquí? Dice José Felipe. Entonces, si el demandante no tiene dinero para contestar, menos tiene dinero para hacer el ADN y así, y si realmente no es el padre. Claro, estas preguntas son interesantes porque incluso vamos a ver después que el demandado o el emplazado está obligado a asumir el costo de la prueba de ADN. Si no es el padre, ese costo va a ser trasladado a la madre. Pero ¿qué pasa si no tiene dinero para pagar, ¿no? eh, para pagar esa prueba de ADN? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, se le va a dar la responsabilidad de un hijo que no es suyo, ¿no? Entonces, acá hay un problema, un primer problema que es bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de el hecho de que no te estoy atribuyendo una responsabilidad a un contrato, no te estoy atribuyendo un incumplimiento de una cláusula de arrendamiento, de compra, te estoy atribuyendo la responsabilidad de un hijo, de un menor, con todo lo que eso implica. Entonces, aquí la situación debe manejarse como amerita el hecho de hablar de un reconocimiento como tal, ¿no? Aquí María Elena nos dice, podría demostrar la imposibilidad, a ver qué nos dice, podría demostrar la imposibilidad del por qué no pudo responder. Por ejemplo, si estuvo secuestrado, ¿cómo podría haber contestado dentro del plazo? ¿No? Chabla, si el demandado no tenía conocimiento que lo declararan por filiación padre hasta que le llegó de vengados, ¿no? Dice notificado válidamente, por lo tanto, si no responde, se declara rebelde. Claro, acá hay muchas situaciones, ¿no? Lo que se tendría que hacer es, de acuerdo, a mí me están declarando padre, pero a mí nunca me notificaron válidamente. Yo tomo conocimiento inmediatamente de algún actuado, de algún hecho, de alguna notificación posterior cuando ya se me declaró padre. Lo primero que hay que hacer es solicitar la nulidad de todo lo actuado. En el primer momento que se tiene conocimiento del hecho o de algún emplazamiento o alguna notificación que declara a la persona como padre y no se le dio ese plazo para contestar porque se le notificó mal o cualquier otro motivo, entonces hay que impugnarse, tiene que solicitarse la nulidad, ¿no? Inmediata, ¿no? Porque además, como bien han dicho por ahí, se está restringiendo su derecho de defensa, ¿no? Se está perjudicando, no se le está dando la oportunidad, y más que todo por un defecto de notificación, ojo, porque
la norma sí establece un plazo para defenderse, sí establece un plazo para contestar. Si ustedes ven, se establece que tiene un plazo no mayor a 10 días. Ahora, podemos ya conversar si el plazo de 10 días es suficiente o no, si es un plazo muy corto, si es un plazo que debía, no sé, ser 10, 15, 20, ¿no? Podríamos conversar sobre eso, pero el hecho de que la norma sí le da posibilidad para poder defenderse. Ahora, otro caso, otro supuesto interesante. Si ven aquí, ¿no? Se establece que si una persona contesta y dice, yo no soy el padre, ¿no? Es decir, si se opone, entonces la declaración o esta oposición, esta acción de oponerse, no va a generar declaración judicial de paternidad, siempre y cuando el emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica de ADN, ¿no? Siempre y cuando se obligue a realizarse la prueba biológica del ADN. ¿Pero qué implica que se obligue a realizarse esta prueba biológica de ADN? Implica que tiene que pagar o tiene que abonar el costo de la prueba, ¿no? Y como bien decían por ahí, ¿qué sucede si esta persona no tiene recursos para pagar la prueba? ¿Le van a obligar a reconocer a un hijo que no es suyo? ¿No? Miren lo que dice la norma en específico, ¿no? Dice lo siguiente. El costo de la prueba, ¿no? A ver un ratito. El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia, ¿no? Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la audiencia, o sea, aquella persona que presuntamente es el padre, se reprograma, ¿no? Se reprograma la audiencia y la toma de muestras dentro de los 10 días siguientes, ¿no? Vencido dicho plazo, ojo, se declara la paternidad. ¿Se dan cuenta? O sea, eh, lo que está diciendo aquí la norma es, oye, tú tienes un plazo para realizarte la prueba de ADN. Tienes 10 días, ¿no? Ahora, si no contestas o si no te apersonas dentro de los 10 días y no te haces la prueba, eres el padre. Ahora, si te apersonas, si contestas y si niegas esa paternidad, pero no tienes el dinero para hacerte la prueba, te van a dar un plazo de 10 días más, ¿no? Y si aún así, dentro de ese plazo de 10 días, no tienes el dinero o no consigues el dinero para realizarte la prueba, entonces eh, vas a ser declarado como padre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí valdría preguntarse, ¿cuánto cuesta la prueba de ADN? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Porque, claro, alguien le puede decir a otra persona, oye, pero te están dando 10 días para que puedas conseguir ese dinero para hacerte la prueba, ¿no? Y si ya en esos 10 días no has podido conseguir, entonces el juez va a declarar que tú eres el padre, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna idea de cuánto cuesta? ¿Alguna vez han visto cuánto cuesta la prueba de ADN? ¿No? Aquí bien, como escriben, dice, por solo hecho de no haber contestado a las 10 días, el juego de sentencias sería vulnerar su derecho a la defensa. Claro, hay desde 700 soles, creo que la más barata, ¿no? Aproximadamente, ¿no? A ver, me gustaría saber, por aquí dicen 1.760 soles, 800 soles, 900 soles en un centro particular, entre 1.500 a 2.000 soles, en Piura está 1.200 a 1.800. Es que la prueba de ADN en realidad no es una prueba cómoda, no es una prueba que cueste barato, es una prueba que está por encima de los 700 soles, ¿no? Y en entidades, en instituciones o entidades autorizadas que son como Biolín o prestigiosas, está por encima de los 1.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si estamos hablando de una persona que de verdad es de bajos recursos?
le vamos a atribuir un hijo que no es de él solamente porque no tiene el dinero? ¿Quién debería asumir, no? ¿Quién debería asumir? ¿O qué creen ustedes que debería ser la solución, ¿no? Porque particularmente yo estoy en desacuerdo con esta postura, porque es una postura que está vulnerando un derecho, ¿no? Y le está diciendo, no tienes para pagar la prueba de ADN, entonces te declaro padre, ¿no? Esa no es la solución, definitivamente, ¿no? Si no tiene dinero para pagar la prueba de ADN, menos va a tener dinero para mantener un hijo. Entonces, la figura aquí ha sido demasiado agresiva en la medida de que no ha establecido una solución que de verdad esté acorde con la situación o el contexto determinado. Si estamos atendiendo o deberíamos atender a la situación del demandado también, si él no tiene, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene para pagar una tasa judicial? Puedes presentar su solicitud de auxilio judicial, ¿no? Y se le exonera de esas tasas. ¿Por qué en este caso no se hizo igual? ¿No? Si la parte demandada paga la prueba de ADN, es una postura que vulnera la situación económica del emplazado. Estoy de acuerdo en señalar que es una postura que vulnera la situación económica del emplazado, ¿no? Por ahí dicen, claro, me parece injusto que si no se sabe que él es el padre, ¿cómo podría pagar la prueba? Exacto, ¿no? O sea, claro, otra solución, como señala el compañero Carlos Morán, es que la parte interesada, si es que gana, se le devuelve el dinero. O sea, lo que sucede aquí es, si es que el demandado o el emplazado no es el padre, entonces el costo lo tiene que asumir la persona que demandó, ¿no? Pero el costo inicial lo tiene que asumir el emplazado. O sea, oye, tú eres el padre de este niño. Ah, no eres. Ah, entonces ve a hacerte la prueba. Ya, ve a hacerte la prueba. Pero además paga la prueba, ¿no? Oye, pero yo no soy el padre, ¿por qué voy a pagar? ¿No? Pero tienes que pagarla porque si no vas a ser declarado como padre, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que creo que pudo haber tenido una mejor técnica legislativa de repente que contemple el hecho de que en situaciones especiales donde estamos ante personas que de verdad no tienen recursos económicos y que lo demuestren mediante una declaración, mediante una búsqueda en la SUNAT o un cruce de información de sus ingresos, pueda recurrirse a un auxilio judicial y pueda eh, realizarle la prueba sin necesidad de que él tenga que pagar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se declara como padre? Bueno, ahí tendría que pagar. Eso es otra situación, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un primer problema, ¿no? Que puede vulnerar la garantía, ¿no? De esta persona e incluso su derecho a la no discriminación, porque le están diciendo, si no tienes dinero, si eres una persona pobre, vas a correr el riesgo de que te atribuyan un hijo que no es tuyo, ¿no? Entonces sí, aquí hay otra solución, ¿no? José Felipe nos dice, pero el doctor, el auxilio judicial, su tiempo es de casi un mes. Claro, no tiene que ser necesariamente el auxilio judicial, pero podría haber para estos casos, cuando se ha creado la ley que modifica el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, pudieron haber redactado o hubiese sido bueno que ellos puedan, en todo caso, establecer la posibilidad de que en las situaciones que una persona no cuenta con dinero para pagar su prueba de ADN, pueda recurrir a una entidad que de repente le pueda brindar el servicio subvencionado por el Estado, quizá, ¿no? Entonces, ese hubiese sido, considero yo, una mejor solución para este caso que no resuelve, a mi criterio, el hecho de que decir, si no tienes el dinero, entonces vas a ser el padre, ¿no? Es como un castigo que le están dando a la persona por no tener los recursos suficientes, ¿no? Entonces, esto sí es bastante cuestionable, ¿no? De la ley, ¿no? Entonces, ahora seguimos, ¿no? Entonces, a ver, espérame. Aquí
A ver, regresamos. Ahora, si la parte demandante, ¿no? Lo que dice aquí, si la parte demandante asume el costo de la prueba en un centro privado, la parte demandada debe reintegrarle lo asumido, ¿no? Si es que el resultado sea positivo a la paternidad. O sea, se deja la posibilidad de que, bueno, tú no tienes dinero para pagar la prueba de paternidad, yo, que soy la parte demandante, lo voy a asumir el costo, ¿no? Y si tú eres el padre y si sale que la prueba es positiva, entonces tú vas a tener que reintegrarme ese dinero, ¿no? Ahora, también se está asumiendo que la parte demandante va a tener el dinero para pagar el costo de una prueba de ADN de aproximadamente 1.000 soles, ¿no? Cuando sabemos que usualmente una persona demanda por alimentos cuando